Buenas tardes, mi nombre es Jos Robles con otro más video por aquí. Me siento bien emocionado ya que vamos a trabajar uno de mis músculos favoritos, que es el hombro. Vamos a romper, vamos a hacer una rutina brutal. Vamos a empezar con el precalentamiento, lo cual les voy a mostrar. Recuerden suscribirse, activar la campanita y comentar para más videos. Me siento totalmente agradecido por el apoyo que me han dado en mi primer video. Precalentamiento, lo cual agarramos un peso que podemos movilizar, pequeñito, este es un peso de 5. Empezamos aquí. Ritmo, 3x15, 3x20, normal. Cambiamos a los laterales. Cambiamos a los frontales. Siempre recuerden hacer el movimiento despacio para que el músculo pueda sentir lo que estamos trabajando. Arriba, la idea es soltar el músculo antes de empezar. Terminar el precalentamiento, vamos a iniciar con esta barra, un peso normal. Siempre no tienen que hacerlo con este peso específicamente, cada quien lo hará con el peso que pueda mover de acuerdo a la experiencia. Siempre me gusta resaltar esa parte. Bien, yo voy a iniciar con 50 libras, siempre me enfoco en la forma del agarre, llevamos la barra hacia atrás. Recuerden que el movimiento tiene que ser de 3 segundos al descender. En 1 segundo se sube la pesa para que el músculo pueda sentir el movimiento que estamos ejecutando. Entonces iniciamos. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces voy a llevar la barra hacia adelante. Por mi experiencia yo lo hago combinado, no bajo la pesa, no descanso, lo hago en serie. Bien, 3 segundos, subo en 1. Iniciamos el primer movimiento, realizamos 4x15. Quiero que tomen algo en cuenta y es que pueden ir subiendo el peso. Yo hice mi primer movimiento con 50 libras. Lo cual lo otro lo realicé con más peso, 4x15 igual o 4x20. Todo va a depender de su experiencia y de la fuerza que tengan dentro del entrenamiento. También de cómo realizar el mismo movimiento que estuvimos haciendo con un disco. Agarramos, yo agarré uno de 45, recuerden por ya la experiencia que yo tengo. Agarramos el disco en el pecho, los hombros cerrados, hacia arriba. Siempre tomen en cuenta el rango del movimiento, tiene que ser despacito. Ahí realicé 3 movimientos por 25, puede ser por 30. Siempre recuerden que depende de la experiencia. Ahora vamos a realizar el segundo movimiento, que es hombros laterales. Quiero resaltar algo, es que se hacen diferentes movimientos en el músculo de hombro. Es por la división que tiene el músculo. Parte superior, frontales, laterales y posterior. Y el día de hombro también se trabaja trapecio, que es la parte superior, aquí. Bien, ahora vamos a iniciar con un peso normal de 15 libras. Vamos a realizar 4x15, 4x20 o 4x25. Siempre va a depender de la fuerza que tenga cada persona. Bien. Agarramos la mancuerna, nos paramos rectos, los brazos rectos y subimos hacia arriba. Siempre tomen en cuenta de realizar los movimientos despacio para que el músculo pueda entrar en hipertrofia o pueda sentir el movimiento. Otra forma también bien simple de trabajar el hombro lateral es aquí en esta parte. Bien, bajamos la polea, agregamos el peso que vamos a realizar
pies unidos, nos balanceamos hacia adelante y ejecutamos el movimiento despacio. Aquí realicé un movimiento de 3x20, 3x15 con un peso normal de 20 o 25 libras. Quiero que tomen algo en cuenta y es que el peso nunca va a depender, sino la buena ejecución del movimiento. Iniciamos con el tercer movimiento, lo cual es hombros frontales, que es esta parte de aquí. Estoy señalando para que cada persona pueda identificar cuál es el músculo que vamos a ejecutar. Bien, nuevamente lo voy a realizar con un peso de 15 libras, normal, y le voy a enseñar algunos truquitos, algunos tips que pueden realizar. Bien, agarro la pesa, me paro firme, iniciamos. Otra forma también de poderlo realizar es con las dos mancuernas unidas. Siempre tomen en cuenta el movimiento. No puede ser rápido, sino semilento para que puedan sentir. Realizamos siempre las variantes de cada músculo. Lo que hago es que la hago de 3x20, 3x25. Lo que quiero resaltar es que no se limiten a un solo movimiento, cuando hay muchísimas formas de cómo realizar el mismo músculo de diferentes formas de cómo realizar los frontales. También de esta manera, inclinamos el banco a un rango de 5, agarramos un disco de 25 libras normal, subimos y empezamos a realizar. Parado firme, paramos el pecho, mirada hacia el frente y ejecutamos. Lo que voy a realizar es trapecio. Bien, ahora viene, yo lo voy a hacer con un peso de 45. Recuerden que lo pueden hacer con barra, normal, pero a mí me gusta con el disco. Bien, lo agarro aquí recto, bien, paro el pecho, lo llevo hasta el cuello, los codos hacia arriba y alineado. Movimiento despacio, nunca se olviden. Ya realicé, recuerden siempre que su variante yo la hago solo de 3 movimientos, por 25, por 30. Bien, entonces ya para culminar el ejercicio número 5, lo cual es el hombro posterior, lo cual está localizado en esta parte de atrás. Le voy a dar los tips de cómo realizarlo. Rápidamente vamos a iniciar a indicar cómo se trabaja el hombro posterior. Bien, lo que hacemos es que movemos la máquina. Recuerden que normal en pecho se usa en 1 hacia adelante y en 1 hacia detrás para trabajar el hombro posterior. La idea es subirnos al banco, chequen detenidamente cómo yo lo voy a realizar. Nos sentamos en la parte de atrás, bien, asomamos el pecho, brazos rectos hacia adelante y ejecutamos un movimiento despacio. Pueden ver cómo se va a activar el músculo. Otra forma también de cómo trabajar el hombro posterior es con un peso menor. Yo lo voy a realizar con 5 libras y nos agachamos un poquito, paramos el pecho, agarramos mancuerna y un movimiento hacia los lados despacio. Bien, un segundo apretamos hacia arriba y ejecutamos.
parte ya final lo que realicé fue 4x15 en la máquina normal y 3x25 con la mancuerna. Bien, ahí finalizamos esta rutina, esperando que le haya servido de mucho. Sigan suscribiéndose, activando la campanita y comentando qué tipo de rutina quiere que le siga subiendo. Me siento bien agradecido por el gran apoyo que me han dado. Muchas gracias. Por otra parte, quiero resaltar también, siempre recuerden tener una buena alimentación para que puedan desarrollar el músculo. Siempre mantenerse hidratado, sus multivitamínicos y minerales para que el cuerpo pueda ascender de forma positiva. Gracias.